Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en una emisión más de su noticiario Momentum, esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. El calendario nos está marcando el día 5 de marzo del año 2021 y rápidamente le doy la bienvenida a mi querido colega Alberto Nájar, co-conductor conmigo de Pie de Página aquí en Rompeviento TV. Buenos días, Alberto. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días y buenos días a los que nos acompañan. Pues tenemos muy poco tiempo para nuestra primera y muy importante entrevista, así es que si te parece, vámonos ya de una vez. Así es, nos avisa Carla Quintana, tiene que salir 9:10, así que nos vamos rápido. Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, muchas gracias, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, Ernesto y Alberto y a su auditorio. Gracias. Carla Quintana, está esto que la Fiscalía General de la República le llama el Parlamento abierto, cosa que algunos de ustedes ya han rebatido, incluyendo los colectivos de familiares en búsqueda. Hay una intervención tuya también del subsecretario Alejandro Encinas muy fuerte, categórica, que me parece muy puntual. La vamos a pasar después de la entrevista contigo. Entonces, para no abordar esas partes que tú estás tocando, que me parecen esenciales, toco la primera, que tiene que ver esta propuesta que está presentando el senador Ricardo Monreal en una, pues voy a presumir, alianza que tiene con el fiscal Alejandro Gertz Manero para modificar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Si esa nueva ley orgánica se llegara a aprobar, ¿cuáles serían las consecuencias para la Comisión Nacional de Búsqueda, para los colectivos que están en búsqueda de sus familiares desaparecidos? Creo que hay dos temas principales que responden a tu pregunta, Ernesto. Uno es las reformas a la propia ley orgánica, ¿no? Que hemos manifestado preocupaciones de cómo la Fiscalía mantiene o quiere más bien regresar al pasado en vez de ponerse a revisar qué ha hecho con esta nueva ley de 2 años, de esta ley orgánica, en temas de jerarquización, de no tener transparencia, no tener observación ciudadana, subordinar a otras autoridades. Esto sí, digamos, hemos visto un poco de apertura en el Senado para que esto no vaya necesariamente hasta atrás, ¿no? Esto hay que ver todavía en la discusión. Pero la otra cosa que nos preocupa muchísimo, y eso permanece, y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿por qué?, es salirse del Sistema Nacional de Búsqueda y salirse del mecanismo de defensores y periodistas y de cualquier sistema de derechos humanos como el de combate a la trata o el combate a la tortura. Específicamente en materia de desaparición, pues salirse del Sistema Nacional de Búsqueda es un atentado y una violación a la propia ley que quieren modificar, la ley en materia de desaparición, y implica también la negación del derecho de toda persona a ser buscada e implica la negación de la Fiscalía de asumir que ella también busca, ¿no? Ella, básicamente lo que ella ha dicho, no ahora, sino desde el proceso de construcción del protocolo homologado de búsqueda es, yo investigo, ustedes buscan, cuando en realidad hay cosas que, en términos de búsqueda, que solo pueden hacer las fiscalías, ¿no? Las fiscalías son las únicas que pueden geolocalizar, son las únicas que pueden solicitar órdenes de cateo, son las únicas que pueden identificar, etcétera, etcétera, ¿no? Y salirse del sistema pues implica desconocer esta organización que ha costado tanto trabajo y es un trabajo de las familias, de las mujeres que han ido construyendo este sistema y que llevamos 2 años pues construyendo desde la institucionalidad junto con ellas. Y ahora que se está proponiendo ya con el protocolo, cuando ya es más realidad un sistema, aún con todo lo que haga falta, pues la respuesta de la Fiscalía es no le juego. Y aquí y con esto terminaría mi respuesta. Lo que alega la Fiscalía es que soy autónoma y por eso no puedo ser parte del sistema. Falso, por 2 cosas. Uno, eso no es la autonomía. La autonomía lo que significa es que la persona que está investigando, no la Fiscalía en abstracto, es decir, el agente investigador, es libre de presiones, tanto externas como internas. Es decir, un superior no le puede decir que investigue para tal o cual lado o que deje de investigar. Eso es la autonomía.
Y eso no lo estamos analizando. ¿Queremos una fiscalía autónoma? Sí. ¿Queremos una fiscalía que juzgue altos mandos de las Fuerzas Armadas, que juzgue expresidentes, que juzgue a líderes de la delincuencia organizada, que estudie en contexto y no de manera aislada? Eso queremos como fiscalía. ¿Y por qué es falso además el argumento de la fiscalía y de la iniciativa? Porque pretende quedarse en el sistema de seguridad pública como miembro. Es decir, ahí no le importa la autonomía, ¿no? Ahí dice, ahí sí me quedo, no me importa que soy autónomo, me quedo como miembro, pero en el Sistema Nacional de Búsqueda, que no me gusta, ¿no? Porque me tengo que coordinar, porque tengo que dar información, porque tengo que trabajar de manera conjunta, ahí sí me salgo. Pero alego que es digamos, como justificación el hecho que soy autónomo. Y además, tú lo decías muy bien, Ernesto, al principio, esto que han llamado el Parlamento abierto. Aquí reiterar que eso no es Parlamento abierto, ¿no? Que no se ha dado una discusión con las familias y que las familias tienen un derecho mucho más allá del Parlamento abierto, ¿no? La ley general es muy clara y los principios de Naciones Unidas son muy claros al respecto. Además de esta situación que se está discutiendo ahora, Carla, con este intento de modificar la ley orgánica de la Fiscalía General, existe una realidad que es muy clara y muy concreta en el resto del país. Si ya de por sí es complicado el trabajo y la coordinación con la Fiscalía General, que pues está encabezada por un personaje que pues fue propuesto por el presidente López Obrador, tenemos todavía que lidiar con todas las fiscalías estatales. ¿Cuáles son, si pudiéramos platicar un poco en unos minutos, 2 minutos, no sé el tiempo que usted necesite, los obstáculos que han encontrado en el resto del país para concretar este problema, esta situación de las búsquedas de personas desaparecidas y qué tanto se puede agravar todavía más con esta discusión que se está dando ahora en el Senado, Carla? Bueno, lo que nos preocupa en realidad es el efecto pendular que pueda tener esta decisión, este posicionamiento de la Fiscalía con las otras fiscalías, ¿no? Sí es importante recordar que la postura de la Fiscalía General de la República en relación con el protocolo, es decir, con el instrumento que le dice a las fiscalías qué hacer, fue en contra y al final de cuentas en el Sistema Nacional votó en contra, se abstuvo, pero en realidad es un voto en contra, oficialmente es una abstención, al igual que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es decir, en lo abstracto han caminado juntas. Lo que sí tenemos que decir es que en la práctica, en el día a día, en terreno, las cosas son distintas, ¿no? Evidentemente no vamos a negar que hay fricciones, ¿no? Que hay tensiones con algunas fiscalías, no con todas, pero hemos ido construyendo en estos años con algunas fiscalías y en la práctica y hemos aprendido a trabajar de manera conjunta con varias de ellas, ¿no? Entonces, creo que hay un doble discurso porque por un lado está pues la idea, ¿no? Es un tema, no tengo la menor duda que es un tema de poder, es un tema de no querer trabajar de manera conjunta y compartir información y compartir obligaciones, por un lado. Y por otro lado está la realidad que nos rebasa a todos, que nos rebasa, tú ya lo decías, Alberto, ¿no? Tenemos más de 84,000 personas reportadas oficialmente como desaparecidas, sin saber la cifra negra, ¿eh? O sea, más de 84,000. Entonces, lo que tenemos que hacer como Estado mexicano, más allá si nos llamamos Fiscalía Estatal General de la República, Comisión Nacional o Comisión Estatal o Policía, es como Estado mexicano lo que tenemos que hacer es responder a esta crisis de derechos humanos, de desaparición, en temas forenses, de justicia. Y aquí tendría que agregar yo el otro punto que no ha sido, desde mi punto de vista, lo suficientemente analizado. Tenemos un 98% de impunidad en el país y nos coloca en uno de los primeros en las Américas en esta lamentable tabla. ¿Y por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de cómo salirnos de un sistema? ¿Por qué no estamos hablando, en lugar de estar hablando de qué tendríamos que hacer y qué tendríamos que reclamar, no solo de las familias de personas desaparecidas como sociedad, en términos de justicia? 35 sentencias en materia de desaparición forzada tenemos en todo el país. 15, la mitad de ellas de la Fiscalía General de la República y 15 de los estados,
¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que estar hablando. ¿Por qué no hablamos de una reforma, en vez de estar hablando de esta reforma de un artículo u otro? ¿Por qué no hablamos de una reforma para quitarle los sistemas forenses a las fiscalías y hacer un sistema autónomo? ¿Por qué no hablamos de qué es realmente la autonomía? ¿Por qué no hablamos de impunidad en materia de desaparición? ¿Quiénes están involucrados a todos los niveles para que haya estos índices de impunidad en materia de desaparición de personas en este país? Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Carla Quintana, ¿qué facultades reforzarían y mejorarían el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿Qué facultades que no tiene ahorita se le tendrían que atribuir en vez de estar quitando esto? ¿Cuáles son facultades? Y esto te lo pregunto precisamente hablando de lo práctico, la audiencia que nos está escuchando, que te está escuchando, que dice, bueno, a ver, ¿qué tendría? ¿Cómo le damos dientes a esta Comisión Nacional de Búsqueda? Yo creo que de varias maneras, Ernesto, y pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando una persona desaparece en este momento, lo primero que te dicen es búscala inmediatamente. La pregunta es ¿cómo? ¿No? Y lo primero es, bueno, geolocalízala, casi todos traemos un celular cerca. Eso no lo puede hacer la Comisión Nacional, no lo puede hacer ninguna comisión. Poder geolocalizar, poder solicitarle a un juez una orden de cateo, entrar a una propiedad privada. Eso no lo podemos hacer ahora, dependemos de que la Fiscalía lo pida por nosotros, ¿no? Eso lo podríamos, también nos tendrían que dar esa facultad. Sí. Ser primeros respondientes, ¿qué significa eso? Cuando nosotros vamos con las familias en terreno en búsqueda y encontramos una posible fosa clandestina, lo que tenemos que hacer es levantar el teléfono y hablarle a la fiscalía si es que no está con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos primeros respondientes, ¿y qué significa esto? No podemos empezar a abrir la fosa y tenemos que esperar 3, 4, 5 horas a que lleguen las fiscalías, ¿no? Nosotros tenemos personal forense que podría hacer ese trabajo inmediatamente y responderle a las familias, y no depender de las fiscalías. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos hacer toda una base nacional de genética en términos de las familias de personas desaparecidas, ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas. Otra cosa que podríamos hacer es ofrecer, bueno, ampliar, no solo para las comisiones, sino también incluso para las fiscalías, ampliar la forma en que nosotros podemos solicitarle a una persona que esté detenida que nos dé información, ¿no? Que nos dé información sobre el paradero, sobre dónde está una persona desaparecida. Y a eso en otros países se le llama beneficios por colaboración. Es decir, si me das información que yo pueda comprobar, y una vez que la compruebe, te puedo dar un beneficio dentro de tu proceso. Esto no quiere decir que se le libere, hay que ser muy claros, no es amnistía, ¿no? Es posiblemente, por ejemplo, es cambiarlo de penal, etcétera, etcétera, ¿no? O disminución de pena, etcétera. Entonces, eso habría que mejorarlo para las fiscalías, pero también habría que preguntarnos si lo podemos y lo deberíamos hacer como comisiones. Ahora, todo esto que estoy diciendo no está inventado. Esto pasa en otros países con comisiones de búsqueda y mecanismos. Por ejemplo, Colombia, Perú. Colombia y Perú sobre todo, ¿no? Pero también tenemos en El Salvador también. Colombia, Perú, El Salvador, Sri Lanka, ¿no? Ellos intervienen directamente, exhuman directamente, pueden ir ante un juez directamente. Es decir, sí se puede. Y el segundo punto, no, y ya ahí no para las comisiones, Ernesto, pero sí creo que es un tema fundamental para discutir en este país, es el tema forense. El tema forense, desde la Comisión Nacional de Búsqueda, desde las comisiones de búsqueda, consideramos que tendrían que estar separados. Quitárselos a las fiscalías. Sabemos que los servicios médicos forenses en un 90% son de las fiscalías, en lo que queda son de tribunales, como en la Ciudad de México o en Baja California, pero tendría que ser un sistema forense aparte, y eso también se puede. Hay otros países que lo tienen, está Chile, está Portugal, es decir, sí hay manera, ¿no? Porque la respuesta cuando tenemos esta discusión es que de la fiscalía o de quienes no quieren que se mueva nada en este sistema, es no se puede porque la Constitución dice que no se puede. Bueno, si se puede modificar, abramos la discusión, tengamos una discusión constitucional, ¿no? Hablemos del 21 constitucional, hablemos de modificar la Constitución y las leyes. Se puede y no solo se puede, es una necesidad que no podemos aplazar como país, porque lo que estamos haciendo es nos están dando aspirinas, ¿no? Para una enfermedad, para alguien que está con una enfermedad casi terminal, ¿no? En realidad lo que tenemos que hacer es, a ver, hay una impunidad del 98%, tenemos 84,000 personas desaparecidas, tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar, y estamos hablando cómo no hacer
¿no? Cómo no formar parte de un sistema, o cómo mejor yo tengo ganas de seguir ordenándole a las demás instituciones que trabajen para mí y no de manera coordinada. No podemos seguir en esa discusión. Tenemos que seguir, abrir una discusión de cuál es digamos, el sistema de verdad y justicia que no es que se nos ocurra que sería bueno tener. Es que si no lo discutimos en este momento en México, esto es, digamos, no va a tener ninguna solución en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, ¿no? No se trata de 2 años, se trata de pensar qué es lo que se quiere en México en términos de verdad y justicia, y que nos afecta a todos, no es un tema de las personas desaparecidas y sus familias. Nos tendría que importar a todas, a todos como sociedad. Yeah. Son las 9:10, la hora que se tiene que despedir. Carla, no sé si tiene un segundito para una pregunta rapidísima. Bueno. ¿Tienen esperanza, ustedes creen que se puede revertir esta propuesta de modificar la ley orgánica de la Fiscalía General? Pues mira, la información que tenemos hasta el día de ayer en la tarde es que el lunes ya se iba a poner a discusión en un primer momento en algunas comisiones, ¿no? Hasta donde sabemos, la propuesta sigue manteniendo salirse del sistema, pero bueno, ahí no termina la discusión, ¿no? Hay un proceso legislativo largo, ¿no? Y lo cierto es que la lucha se va a dar no solo en el legislativo, las familias de personas desaparecidas han luchado por décadas, literalmente, y por supuesto que esto, ellas mismas, y yo no lo digo por ellas lo dicen, pues esto no va a parar la lucha, ¿no? Y de hecho, ellas han informado que de aprobarse, solicitarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por falta de un derecho a la participación, además de todas las otras violaciones que se den. Y por supuesto que desde la Comisión Nacional vamos a seguir insistiendo. Esperamos que no sea necesario llegar a la Suprema Corte, que haya una discusión profunda, seria y responsable en el Senado para que esto no suceda. Carla Quintana, nada más ya para despedir, la parte del presupuesto que tienen ustedes, el personal que tienen, me quedo pensando también en la Subsecretaría de Derechos Humanos, dos instancias que me parecen fundamentales y que están haciendo un trabajo importante y valioso para la búsqueda de las personas desaparecidas. En los recorridos que hemos hecho a lo largo y ancho de la República Mexicana, hay muchas quejas de los colectivos, de que casi prácticamente todos los casos están trabados. Se atoran las investigaciones, se atoran las búsquedas y hace falta hace falta personal, es clarísimo, de con qué personal cuenta la Comisión Nacional de Búsqueda y ¿qué tanto ayudaría si se duplicara ese personal que pudiera también ampliarse al interior de la República Mexicana? Porque de veras que, híjole, Carla, se queda uno con el corazón pegado en la piel, pues, cuando ve las condiciones en las que están los colectivos, las colectivas en búsqueda, y sentimos que hace falta un reforzamiento. Sería, me parece útil, ¿no te parece, Carla? A ver, por supuesto, nosotros tenemos, ante tu pregunta concreta, somos 89 personas en la comisión. ¿Cuántas? 89. Recordemos que el primer año que estuvimos ahí, en 2019, éramos 43. El año pasado un poco más de duplicamos personal. Somos 89 personas que, bueno, no todas estamos en terreno, por supuesto. Gran parte de ellas están en terreno, pero también recordemos que tenemos labores de registro de personas desaparecidas, entonces también tenemos toda un área de registro de personas desaparecidas, tenemos toda un área de subsidios, ¿no? El área jurídica, y pues efectivamente 89 personas en la Comisión Nacional, más las 32 comisiones de búsqueda, que hay unas que son unipersonales y hay otras que sí tienen personal importante. No es suficiente, ¿no? Eso es muy claro. Ante tu pregunta, si eso es suficiente, no es suficiente. Necesitamos tener más buscadoras y buscadores, más oficiales, porque evidentemente los familiares lo son todo el tiempo. Y el presupuesto, lo que sí quiero decir, sin embargo, es que el presupuesto que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda
Ernesto, no solo ha permanecido, o sea, sino no se ha visto afectado a comparación de otras instituciones del gobierno federal, ¿no? Pero son 720 millones, ¿no? Correcto. Es Sí, sí. correcto. Gran parte de ese presupuesto es para las comisiones de búsqueda locales, ¿no? Para dar subsidios y dentro de los subsidios, como ustedes saben, hemos construido varios temas forenses, ¿no? En Coahuila, en Tamaulipas, en Michoacán, en Sonora. Sí, yo entiendo, Carla, que es una pregunta además compleja, porque pues cómo vas a reclamar más. En fin, entiendo el procedimiento ahí, pues, ¿no? Pero sí creo que pues mínimamente tendrían que tener el doble para la dimensión de la tragedia humanitaria que hay en el Claro, país. eso es claro, Ernesto. O sea, de que más personal siempre, y no solo el doble, ¿no? O sea, podemos hablar de mucho más para... Sí. O sea, en Colombia, en la unidad de búsqueda de desaparecidos de Colombia son cerca de 500 personas, ¿no? Simplemente para poner un ejemplo. Entonces, ante tu pregunta concreta, ¿se necesita más? Sí se necesita más, ¿no? Y lo que yo quería poner también en la mesa es reconocer que somos de las instituciones que siguen recibiendo el presupuesto y seguimos construyendo el sistema. Pues Carla, muchísimas gracias. Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsquedas. Gracias por estos datos que nos ofrece esta conversación en Momentum. Sabemos que le robamos unos minutos que necesitaba, pero doblemente agradecidos por ello. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carla. Gracias y Gracias. suerte ahí en el Parlamento abierto. No, Chao, chao, chao. hasta luego. Chao. Hasta luego. Alberto Nájar, que 89 personas, o sea, 89 personas. y hablamos de 80 y tantas mil personas oficialmente reportadas como desaparecidas. Y había una cantidad que debe ser no sé cuánto, pero mayor todavía, de las que no se han reportado. Entonces, 89 personas para todo eso, y aún así quieren salirse de esa responsabilidad, de esa participación. Caramba, es increíble. Sí, no, es verdaderamente alucinante, Alberto, y creo que pues ese es uno de los temas que habrá que empujar también ahí con el presidente de la República, porque sí, el número, y uno entiende, Alberto, yo puedo entender a Carla Quintana que pues no puede reclamarle al presidente y por qué no me estás dando más y con todos los ajustes que hizo el presidente. Yo entiendo esa parte, pero caray, pues cuando veo que al Tren Maya se le dan 36,000 millones, solo al Tren Maya, y acá están con 720 millones y con 89 personas de personal para todo el país. Uf. Sí, sí, y además en el chat, en los comentarios que nos hacen al programa, los cuales agradecemos mucho, ha sido insistente en estos días esa idea de que nosotros estamos tratando de hacer que el presidente cumpla con todo, como si no hubiera poder judicial, como si no hubiera poder legislativo. Sí, es cierto, es un Estado que tiene 3 poderes, solo que en la realidad política de este país, el verdadero mandamás o quien tiene una mayor facultad de ejercer presión y de mover a este país es el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es que le estemos dejando toda la tarea a él, es que es un personaje muy importante para que los otros poderes también se muevan. O sea, es una realidad que está allí, no la vamos a cambiar. Digo, sí se tiene que cambiar, pues, pero no la vamos a ocultar nosotros, Ernesto. Lo digo por esta insistencia de algunos de decir es que todo se lo quieren que lo resuelva el presidente. No es que no queramos que lo resuelva todo, solo queremos que ponga la presión y que mantenga la mirada donde se necesita, donde es importante su autoridad, tanto política como moral. Y el caso de los desaparecidos es un tema que él se ha comprometido a atender con todo el presupuesto, y no lo estamos viendo. No, y una parte fundamental, Alberto, es que cuando uno va ahí y ve precisamente lo que tienen que hacer estas señoras, porque siempre en su mayoría son las madres las que están ahí en los campos de batalla, ¿no? Buscando a sus hijas e hijos desaparecidos. Hay muchos estados del interior de la República, Alberto, que es desolador ver a esos colectivos con gente
que no tienen además recursos, porque pues la mayoría de la gente desaparecida pues es gente que no tiene muchos recursos, que no estaba en cuestiones políticas, y uno los ve, Alberto, uno las ve ahí con su hoja, por ejemplo, que me toca ver, es una de las cosas que de veras uno le quiebra el corazón ver a una señora parándose en una calle, en una gasolinera, en el acceso de entrada o salida a un puerto. Me quedo pensando en Ciudad Mante, por ejemplo, donde pues no tienen obviamente para sacar fotocopias de los hijos, fotocopias a color, entonces todo es en blanco y negro, y son varias madres ahí juntas y se paran en medio de la carretera o de la calle de acceso al poblado y ponen la foto, y uno ve a la gente ahí que pasa en los vehículos de un lado y del otro, y ni siquiera bajan el vidrio. Hice el ejercicio ahí en Ciudad Mante de pararme con la cámara, es decir, está la señora colocada en medio de la carreterita que está en el camino de salida de Mante. Me pongo en la carretera y la señora está en la línea de en medio, pues con los volanteando, pues fotos de los hijos. Otra señora está del otro lado con los carros que vienen en sentido contrario, repartiendo los volantes, pues todas las madres ahí repartiendo las imágenes de los hijos y de las hijas. Y si yo me pongo y pongo la cámara, la gente baja la ventanilla y recibe el volante. Pero si yo escondo la cámara, el 95% no lo hace, ¿no? Es como si fueran mujeres apestadas, ¿no? Que fueran a contagiarlos de algún virus, y no me refiero al COVID, ¿no? Sino si les pasan ahí el virus del miedo y no quieren tener contactos, y caray, ¿no? Cuando uno ve esas cosas y luego otra gente diciendo, no, es que están golpeando, no tiene nada que ver con eso, por Dios, es que la cruda realidad y la vida o la desvida está en otra parte, Alberto Nájar. Así es, aquí no se trata de agredir o de cuestionar, más bien, cuestionar la palabra al presidente de la República sin argumentos, porque la realidad está allí y los elementos están dados, y lo acabas tú de explicar con este ejemplo que hiciste, que me muestras de Ciudad Mante, Ernesto. Pero bueno, pues así está este tema. Es tan doloroso que inclusive puede llegar a provocar, y de hecho creo que así lo hace, muchísima incomprensión.